Hola, ¿cómo están? Bienvenido a esta nueva sección. Hoy vamos a cargar lo que es nuestro primer dataset en nuestro entorno de trabajo. Como bien mencioné anteriormente, vamos a utilizar lo que es Google Colab, ya que es una herramienta que nos ahorra tiempo en la instalación de programas locales como lo es el de Anaconda. Pero cabe mencionar que Anaconda es una herramienta muy amplia y muy potente que si ustedes tienen instalado en su máquina, pues les recomiendo que la usen. Y si no, vamos a trabajar con Google Colab. Si tú ya tienes una cuenta de Google, una cuenta de Gmail, automáticamente tienes acceso a esta plataforma. Solamente entra al navegador, escribe Google Colab y puedes acceder ya para empezar a configurarla. Otra característica de Google Colab es que si vas a trabajar con un dataset, a las 24 horas se va a eliminar automáticamente. Aquí podemos identificar ya el entorno. Vemos aquí un icono que es donde se encuentran los archivos. Si creamos nuestra notebook, codificamos, escribimos y cargamos ahí nuestro dataset, lo vamos a poder trabajar durante el tiempo que estemos trabajando, pero a las 24 horas se va a eliminar. Eso puede ser muy tedioso, ya que si hoy no terminamos de explorar lo que es el dataset y el día de mañana queremos continuar, entonces tengo que volver a realizar la tarea de cargar lo que es el conjunto de datos. Pero para eso tenemos una alternativa, el cual es utilizar nuestra cuenta de Google Drive y ahí poder alojar lo que son nuestros datasets y ya enlazar Drive con Google Colab. Primero que nada tienes que identificar el dataset. Nosotros tenemos ya identificado que vamos a trabajar, o el primero que vamos a cargar es el dataset del Titanic. Este dataset lo consigo en el repositorio de GitHub de nuestro instructor de este curso de Machine Learning, que es Juan Gabriel Gomila Salas. Él nos deja o nos tiene preparado lo que es este repositorio con todo lo que se ve durante el curso, todas las notebooks que él realiza y los datasets que se van a utilizar. Vemos una gran cantidad de folders, una cantidad de carpetas donde contiene diferentes datasets para explorarlos. En este caso yo lo descargo, me voy a la parte principal del repositorio, le doy aquí en esta parte dice code y le doy descargar como si se descomprime y lo guardo en mi directorio en mi máquina. Una vez que ya lo tenga guardado, aquí lo puedo identificar. Ya lo tengo aquí en una carpeta que se llama Machine Learning y podemos identificar que tiene datasets, tiene libs y tiene notebooks. Pues vamos a entrar a lo que dice datasets y aquí voy a identificar la que es la del Titanic y la de Customer Churn Model, que son las primeras dos con las que vamos a trabajar. Ahora bien, aquí me voy a dirigir a mi cuenta de Google Drive, ustedes hagan lo mismo y creé lo que es una carpeta llamada datasets. Aquí la voy a buscar, por aquí ya la tengo, aquí está, miren, datasets. Esta la he creado. Dentro de esa carpeta solamente hice lo que es tomar lo que es la carpeta Titanic y la de Customer Churn Model. La agarré y la solté dentro del drive que creé. Bien, aquí no lo voy a hacer porque ya la tengo cargada. Ustedes lo van a hacer de esa manera. Ahora, vamos a crear un nuevo herramienta, un nuevo archivo de trabajo. Vamos a darle en File y le vamos a dar en nuevo Notebook y nos va a abrir una nueva pestaña donde va a aparecer lo que es este entorno de trabajo y nosotros aquí vamos a colocarle lo que es el nombre y aquí le coloqué data client, data load, que vamos a cargar lo que es nuestro primer dataset. Ahora aquí podemos identificar en la parte izquierda lo que son iconos, el icono de la carpeta, que son los archivos que podemos, nuestro directorio con el que podemos trabajar. Ahora bien, nosotros queremos trabajar con el dataset del Titanic, entonces lo tomamos y lo subimos aquí, esta que dice Sample Data. Pero la desventaja principal de utilizar o de subirlo ahí es que a las 24 horas se va a eliminar este archivo. Y como bien les comenté, si yo quiero seguir mañana, entonces tengo que volver a cargar el dataset y ya volver a hacer el proceso, ¿no? A la larga se puede volver muy tedioso, aunque para muchos no lo sea, pero puede parecer tedioso. Ahora ya tengo mis datasets aquí en mi Drive, entonces Google Colab tiene una opción que nos permite enlazar lo que es el Drive con Google Colab. Aquí podemos identificar tres iconos. Hay el primero, los archivos seleccionados. Vamos para refrescar el árbol de archivos y uno que dice
que es para montar el Drive, para relacionar el Drive con Google Colab. Solamente tenemos que dar clic aquí y dar permisos para acceder a los archivos de Google Drive. Le damos conectar con Google Drive. Esperamos un momento, perdón, y vamos a poder apreciar que aquí ya aparece la carpeta llamada Drive y podemos desplegar ese árbol. Hay una carpeta que se llama Mi Drive. Y de la misma manera podemos identificar que ya todas mis carpetas que tengo en mi Google Drive lo podemos ver aquí. Aquí vemos la de datasets y aquí vemos que tenemos la del Titanic y ya están los archivos del Titanic. Aquí podemos visualizar con doble clic. Vemos que se está cargando el dataset del Titanic. Así de manera fácil lo podemos visualizar. Bien, aquí voy a cerrar esta parte para que nos dé más opción o más espacio para visualizar. Aquí ya vamos a empezar a trabajar. Aquí voy a incluir lo que es un texto de Markdown. Como bien les mencioné, aquí podemos hacer lo que son nuestras notebooks. Esta parte lo puedo subir acá y voy a indicar mi texto Markdown, que aquí voy a hacer cargar datos con la función read CSV de pandas. ¿Cuál es la tarea principal del analista de datos? Identificar cuáles son sus herramientas que tiene o que debe de utilizar para poder trabajar ya en el análisis de datos. Ahora tenemos que identificar que pandas es una librería, un paquete que nos da opciones y nos facilita mucho trabajo para poder importar lo que es el dataset y poderlo visualizar ya en nuestro ambiente laboral. Bien, aquí voy a dar la palabra import y voy a decir que voy a cargar pandas. Ya previamente se debió haber instalado como se mencionó en el primer video de este curso, y podemos darle lo que es un alias del PD para cuando podamos o queramos hacer lo que es el llamado de funciones de pandas, ya podamos llamarlo a través del alias PD. Bien, vamos a importar una librería llamada os. Esta va a funcionar para unir lo que son los directorios que vamos a utilizar. Ahorita lo vamos a ver. Ahora ya tenemos importado, vamos a darle aquí en ejecutar y vemos que nos aparece una flechita, una palomita verde. Quiere decir que se ha ejecutado el código sin problema. Bien, aquí abajito posicionamos el mouse y vamos a darle en más código. Más código que podemos escribir sin no antes de haber escrito qué es lo que voy a hacer. Esta parte me sirve más que nada para describir los pasos que estoy haciendo. Es muy importante que ustedes empiecen o se adapten a escribir lo que son las notebooks. Aquí yo solamente escribí lo que es carga de datos con la función read de CSV de pandas. Aquí ustedes pueden escribir lo que es un reporte ya muy completo, ¿no? Que para los primeros pasos que se deben hacer para empezar a cargar lo que son los datos, se debe de hacer la importación de las librerías o de los paquetes necesarios que se utilizan durante el análisis de datos. Entonces ahí ustedes van a empezar a redactar, se van a empezar a poder identificar con el proyecto que están realizando. Bien, aquí lo que vamos a hacer es definir el directorio donde se encuentra el datasets. Y voy a decir que el texto sea un poquito más pequeño al que escribí primero. Bien, aquí nos vamos y ya podemos ver que en esta etiqueta ya apareció el texto que escribe. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a identificar dónde está alojado nuestro dataset. Ya sabemos que está en Google Drive. Ya sabemos que lo relacionamos, que enlazamos Google Drive con Google Colab. Entonces voy a crear aquí un contenedor donde voy a almacenar una cadena de texto. Este contenedor se va a llamar main patch, que es una variable de tipo string que va a contener lo siguiente. Lo primero, el directorio raíz donde se encuentra, que en este caso es Drive. Ese es aquí voy a indicar
que cuando vaya a abrir un dataset primero se vaya a Drive. Si en el caso contrario tuviera solamente los archivos en Sampling Data, le indicaría que se fuera a Sampling Data, no a Drive. En este caso tenemos los archivos en nuestro Drive. Vamos a decirle vete a Drive. Seguido, vamos a ver qué pasa aquí. Seguido, vete a mi Drive. Mi Drive. Perdón, aquí no estoy escribiendo. Aquí en mi Drive. Y seguido, ¿a qué carpeta se va a ir? Vamos a identificar que tenemos una carpeta llamada dataset, que es donde tenemos lo que son nuestros datasets que vamos a utilizar. Datasets. Aquí ya estamos preparando el directorio. Este es un directorio principal que no va a cambiar porque yo sé que cualquier dataset con el que vaya a trabajar lo voy a incluir dentro de esa carpeta. Bien, este directorio no va a cambiar pero el que sí va a cambiar es lo que contiene aquí. En este caso, dentro de Dataset tengo Titanic o QStorage Model, que es otra carpeta. Entonces, voy a decir que aquí voy a tener lo que es FileName, que es donde se encuentra el archivo. En este caso, también voy a almacenar otra cadena de texto que va a contener lo que es el nombre de donde está mi archivo. En este caso, voy a usar el de Titanic. Seguido del archivo que voy a utilizar. Voy a poder aquí visualizar que tenemos diferentes archivos. Aquí voy a ampliar un poquito más para que podamos visualizarlo y voy a leer lo que es el de Titanic 3.csv. Entonces voy a incluir aquí Titanic 3.csv. Nosotros si compilamos aquí no va a pasar absolutamente nada porque solamente estamos guardando texto, no estamos diciendo que esa es una ruta real, pero sí lo podemos hacer haciendo un full patch, que esto va a ser lo que es la ruta real de donde se encuentra mi archivo. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer a través de la función os.patch.join. Voy a unir lo que es mi main patch, coma, con mi FileName. Aquí estoy indicando que me haga o me convierta estos dos a una ruta específica. Aquí lo voy a ejecutar y ya podemos visualizar que no hay ningún error. ¿Qué pasa? Vamos a cargar ya el dataset con la función read de CSV de pandas. Vamos a aquí escribir código. No lo elimino, mejor voy a escribir un texto donde voy a decir que voy a cargar los datos, o el dataset, mejor el dataset. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque ya aquí estamos comenzando a trabajar. Quizás se verá un poco muy, vamos a llamarle ñoño, decir que voy a crear una variable que tenga el texto, mi ruta, si la puedo escribir correctamente. Sí, pero para tener una buena práctica de la programación que estamos haciendo y no estar confundido, de dónde dejé esta variable o cuál era la ruta y si me equivoco en una letra, ¿qué pasa? Tengo que andar revisando todo. No, si ya tengo mi variable llamada full patch, ya la puedo utilizar dentro de todo mi entorno. Y entonces aquí es muy importante si digo, mi dataset no cargó, entonces ¿a dónde me voy? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo veo? Entonces me voy directamente a esta parte donde dice definir el directorio donde se encuentra el dataset. Entonces aquí visualizo cuál es el error que tengo. El dataset no se llama así. Ahí lo compongo y ya puedo seguir trabajando. Esta es una buena práctica, espero. Y si ustedes tienen una mucho mejor, pues también me gustaría que la compartan para que todos aprendamos. Bien, aquí cargar el dataset. Vamos a aquí escribir abajito code, un trozo de código, que es lo que vamos a hacer, un DF referencia a un data frame. Aquí voy a recalcar algo. Tengo mis datasets o tengo un dataset, ejemplo, el del Titanic. Eso es un archivo CSV que contiene lo que son datos históricos, tiene registros, pero cuando yo lo cargo a un entorno como lo es el Google Colab,
para trabajarlo con Python y lo cargo a través de la función read de CSV de pandas. Automáticamente este me va a cargar esos datos para trabajarlo en el entorno, pero ya no le voy a llamar dataset, sino se van a llamar dataframe. Dataframe ya es el nombre que se le adopta para poderlo trabajar. De dataset se convierte a dataframe cuando ya lo estamos trabajando dentro de nuestro entorno. Bien, aquí ya tengo lo que es el dataframe, una variable dataframe, que es donde voy a almacenar lo que es el dataset que voy a importar, y a través de la función pd, a través de la librería pd, voy a utilizar lo que es la función read csv. Podemos ver que aquí Google Colab nos ayuda o nos da sugerencia de todas las funciones que contiene la librería con la coincidencia que hemos escrito. Read _ y escribo una C, ya nos da lo que es las coincidencias que tiene. Bien, en este caso voy a utilizar la de CSV y tiene diferentes características o diferentes parámetros que podemos utilizar. Una de ellas es incluir lo que es el full patch dentro de nuestra función. Y si nosotros hacemos una carga de estos datos, podemos visualizar que se ejecutó correctamente. Aquí no pasó nada, no pudimos ver nada, pero internamente se cargó lo que es el dataset y se guardó en la variable llamada df. Ahora, si quiero visualizar qué es lo que tiene esta variable, voy a decir que df.head, que esta función lo que hace es visualizar los primeros 5 registros que contiene lo que es nuestro data frame. Vamos a darle a ejecutar y aquí podemos ver ya lo que es la tabla de los datos. Aquí vemos que tiene lo que son sus variables y lo que es los registros, los primeros 5 registros. Esta función es muy importante y es el pan de cada día de cuando empezamos a cargar un dato, y aquí podemos incluir el número de registros que queremos que nos aparezca. Por ejemplo, yo le coloco 10, lo ejecuto y entonces nuestro dataset, nuestra visualización va a ser de 10, los primeros 10 registros. Aquí vemos que es 9, pero porque comienza de 0. Aquí comienza de 0. Entonces son 10 elementos. Le voy a quitar los parámetros. Esta función se puede ejecutar sin problemas, sin parámetros. Ahora, ¿qué pasa? El analista de datos debe de conocer cuál es el dataset con el que está trabajando. Vemos que ya sabemos que es el Titanic, pero ¿qué contiene el Titanic? Aquí es muy importante que el analista de datos conozca ese conjunto de datos. En la descripción del video les dejo lo que es la liga donde se encuentra todo el conjunto de datos que vamos a utilizar, que es el que nos ha dejado nuestro instructor Juan Gabriel Gomila Salas. Y dentro de ella está lo que es la del Titanic, y dentro de esa carpeta hay algo muy importante que es la descripción de ese dataset. Es muy importante que cuando estemos trabajando con un dataset empecemos a describir qué contiene ese dataset. Más cuando, por ejemplo, estamos trabajando con otras 2 personas o más personas y necesitamos compartir todo ese conjunto de datos, y entonces vamos a compartir esa información, porque es como cuando a un desarrollador de software le das un código y no está comentado. Es más difícil poder identificar qué es lo que está haciendo dichos códigos. Bien, también aquí es muy importante documentar lo que es el dataset. Previo a esto, nuestro instructor Juan Gabriel Gomila Salas nos ha dejado la descripción, que es empezar a conocer lo que es nuestro dataset. Aquí podemos ver la descripción de las variables, como la P-class, que esta se identifica como la clase del pasajero. Si recordamos la película de Leonardo DiCaprio, podemos recordar que los pasajeros se identificaban ya sea por primera clase, segunda clase o tercera clase. Survival es la característica si la persona sobrevivió o no sobrevivió. 0 es no sobrevivió y 1 es sí sobrevivió. Name, esto no necesita traducción, es el nombre del pasajero. El sexo, que es el género del pasajero, y la edad del pasajero. Ahora tenemos una que dice SIPS. Esta es más que nada como el número de parejas que había dentro del barco. De hecho, más abajo podemos identificar
qué es lo que contiene, porque todas esas son las características que debemos realizar durante la descripción de nuestros datos. Es que pareja, incluye brother, sister, eh, esposas, entre otras más. Aquí ustedes de la misma manera tienen acceso a este documento, lo pueden leer con mucho más calma las notas que contiene, ya que hacer un video solamente de la descripción sería un video mucho más largo. Tenemos lo que es el parch, que es el número de parientes, el ticket, que es el número de ticket del pasajero, el far, que es aquí no sé muy bien, pero lo podemos investigar. Far es algo así como el número o el costo del ticket o el costo del pasaje. Vamos a buscar un Google Translator para poder traducir esta parte. Aquí podemos ver que mi internet está un poco lento, pero sí nos reporta o si nos ayuda. Bien, passenger, passenger es como pasajero. Vamos a decir como fare tarifa, sí, muy bien, es como la tarifa del pasajero, donde estábamos acá, es la tarifa del pasajero, cuánto costó esa tarifa. Vemos lo que es cabin, el embarque, muy importante, dónde se embarcó ese pasajero. Sabemos que hubieron 3 puertos donde se paró lo que es el barco, el puerto C, el Q y el S. El FOAT, que vamos a ver qué cosa significa el FOAT. Algunas veces el poder identificar lo que es qué significa lo que es una variable. También podemos utilizar lo que es un Google Translator para poder identificar qué es lo que significa. No todo lo vamos a saber de la noche a la mañana, tenemos también que equivocarnos porque en eso consiste, ¿no? Aprender una nueva herramienta es también equivocarse y aprender nuevas formas de solucionar el problema. Aquí tenemos lo que es el bote salvavidas donde el pasajero se embarcó. El Body Identification Number, que es el número de identificación que se le dio a ese pasajero, perdón, a ese cuerpo que se encontró, el cuerpo, y lo que es el Home Dash, que es el destino donde se dirigía el pasajero. Bien, aquí es muy importante, el número de identificación del cuerpo no tiene que coincidir con el número de registro del pasajero, es diferente a esa característica. Bien, aquí tenemos mucho más especificaciones como lo es qué cosa es sublink, spouse, parent, child, qué cosa abarcaba, cuál es la definición que se le daba para ellos, en child cuál personas son las que entraban o también hay excepciones. Aquí podemos también visualizar mucho más información que nos puede funcionar a la hora de trabajar con el dataset. Esta es la tarea principal que debemos hacer. Existe una regla de 80-20 que es la regla de Pareto, donde se indica que, o bueno, lo vamos a relacionar con el análisis de datos, que es donde el 80% es que nos dedicamos a hacer la carga de datos, la transformación de los datos, poder visualizar qué es lo que contiene el dataset que estamos trabajando, que si tiene variables faltantes, tiene datos faltantes, qué vamos a hacer, cuáles técnicas utilizamos. Ese 80% es con el que más tiempo perdemos, ya que el 20% ya es para crear el modelo, ya ejecutarlo, ver los resultados que obtuvimos, pero el 80% que les menciono, eso lo tenemos que hacer a fuerza y no nos podemos salvar de ello. Es por eso que enfocar ese 80%, no teman de que estoy perdiendo demasiado tiempo en la carga de datos. Así es una regla ya definida, es una regla que se relaciona mucho aquí en nuestro análisis de datos que estamos haciendo. Bien, por el momento hasta aquí lo voy a dejar. Más adelante vamos a describir lo que es la función read porque tiene mucho más parámetros que nos ayudan a trabajar con los datasets y ya empezar ya a conocer lo que son los diferentes tipos de archivos y cómo los vamos a cargar. También vamos a trabajar con lo que es un ejemplo muy extenso sobre cómo cargar un dataset de una URL a través de la librería Lick3 para que podamos ya conocer esas herramientas y trabajemos sobre ello. Muy bien, les dejo
un saludo. Esto ha sido todo por el momento. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna cosa que se me haya olvidado mencionar? También ustedes me pueden apoyar para que así todos podamos aprender y obtener conocimiento. Es un video un poquito largo, pero espero que sea de utilidad, ya que trato de dejar las cosas lo más explicado que pueda, y si no me explico con claridad también, eh, es porque hay cosas que desconozco. Soy un estudiante, todos somos estudiantes y aprendemos cosas nuevas cada día que pasa, y sabemos que si hoy no sabemos algo, lo investigamos y mañana podemos obtener ese conocimiento. Bien, les dejo un saludo, un fuerte abrazo y espero que se encuentren bien.